La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bien, amigos, son las 8:19 cuando recibimos al licenciado Eddie García, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, y con él vamos a hablar de la problemática de Haití. No, él no vino a hablar de política. Él vino a hablar, de política de nuestro país. Exacto. Él vino a hablar de la problemática de Haití. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Agradecido por la invitación, ¿verdad? Y todos esos temas de alguna forma son políticos. Sí, es así. Y esto es política exterior. Exterior, exacto. Qué bueno que nos acompaña. Estamos viendo en la situación en Haití, incluso en el comentario de Ogla esta mañana, pues estuvo hablando de cómo las autoridades de Haití habían dicho que se había liberado esta planta de combustible que es como la responsable de que se pueda distribuir el combustible en Haití. La principal estaba pues en manos de bandas, así que la policía había tenido el control sobre ella, y eso fue el viernes. Sin embargo, el domingo, pues, este líder de banda, Barbecue, dice, le vamos a permitir, haciendo un llamado a todas las personas, los camiones que vengan a buscar el combustible, que nosotros estamos facilitándoles a ustedes la entrada, diciendo, aquí no va a haber ningún problema, dando permiso, como quien dice, porque nosotros estamos cuidando, en realidad, viendo la situación por la que está pasando en nuestro país, como si no hubiera sido responsabilidad en gran parte de ellos mismos. ¿Qué usted me puede decir de esta situación? ¿Es algo sostenible, algo que es quizá el principio de una solución, o simplemente algo en lo que no se puede confiar? Por supuesto, mire, entre todas las complejidades que hoy presenta Haití como sociedad, como un estado, prácticamente se podría decir sin la solidez para operar y dar respuesta a los principales problemas. El hecho de que institucionalmente, y en el tema específico de los servicios, pues estén tomados por grupos de pandilla, eso es lo que determina también pues que no hay un nivel de gobernabilidad en ese país. Entonces eso de alguna forma también incrementa el descontrol, que ya no solamente una situación política, una situación económica, una situación social, sino que se le ha ido de las manos. No existe una clase política sólida en las condiciones de poder pues controlar la situación. Creo, por supuesto, como todos hemos visto, que una de las soluciones en ese país es la intervención de la comunidad internacional. Ahora, una intervención que tiene que ser guiada sobre la base de crear pues esa clase política que estaría construyendo de nuevo pues unos niveles de democracia, y arrebatarle de alguna forma también ese control que tienen estos grupos pandilleros. Entonces, en definitiva, eso es lo que ha generado pues ese nivel de desestabilización que hoy tiene Haití. El hecho de que de alguna forma se esté viendo como una vía para resolver algunos problemas sobre el tema del abastecimiento de combustible, pero que este sea el resultado de pactos con la banda, también eso de alguna forma uno dice, bueno, pues a los hospitales, a las instituciones va a llegar el suministro, pero también eso políticamente indica que no hay un Estado sólido. Que la banda tiene más fuerza que el gobierno. Entonces, ese nivel de complejidad que cada día uno se está sorprendiendo sobre la base de lo que está ocurriendo en Haití. Y eso es lo preocupante. En este caso, se podría pensar, viendo este análisis que usted hace, que llegaríamos un poco a tener lo que ocurrió en Colombia, que hubo un momento que se tuvo que poner a negociar con las guerrillas y, de hecho, darles salvoconducto, es decir, suspender juicios, darle alguna amnistía y darle alguna participación dentro del gobierno colombiano. Entonces, digamos, este nivel de negociación que se está viendo, no de manera visible, pero que se entiende que estaría ocurriendo, podría ser también alguna situación que podría darse en Haití de cara a este proceso. Mire, parecería que sí, porque el precedente que hay,
usted ha señalado Colombia y en otros países donde se ha tenido que de alguna forma buscar una solución a ciertos problemas. Eso en derecho también hay personas que se dedican, profesionales, eso es lo que le llaman justicia transicional. Cuando se busca incluso llegar a ese perdón en caso de conflictos armados, en caso de grupos, por ejemplo, eso en África se vio mucho este tema, también surgieron pandillas, tenían pueblos pequeños que de alguna forma tenían un descontrol político. Mire, entonces, de alguna forma eso no se puede descalificar, porque en nombre de la democracia, en nombre de la paz, siempre enmarcado, ¿no?, en generar quizás que la crítica que se le pueda de carácter social, Sí. La impunidad, pero sí siempre buscar solución, y si esa solución puede ser producto de negociación, en el caso de poder generar un clima de paz, siempre al final la democracia pues lo permite. Sería difícil, ¿verdad?, que Es en complejo. Haití comenzar un proceso de negociación con las bandas, porque eso también garantiza a ellos cierto nivel, quizá incluso hasta de poder operar. Claro. Entonces, eso le Y sobre correspondería. todo que no está construido políticamente, no hay como esa gobernanza, digamos, esta estabilidad. No están sentadas las bases para eso. O sea, sería también peligroso. Y por eso insisto en crear una clase política que esté a la altura de poder administrar ese Estado, y que si de alguna forma tienen que darle respuesta con esos grupos que operan, pues también se coloquen en ese nivel de poderle dar pues esa tan ansias esperanza. Dentro de las grandes reuniones que se han hecho del Consejo de la Seguridad de la ONU, otras instancias internacionales, países, surgió una idea dentro de las mismas instancias de sancionar a esos grupos que se encuentran en Haití amedrentando ante la situación que están viviendo en la actualidad. De alguna manera u otra, ¿sanciones se podrían dar contra estas bandas? ¿O qué tipo de sanciones desde organismos internacionales? ¿Le cabría algo? Le Mire. importaría, porque no es que le cabría, porque yo te puedo sancionar y decirte, ok, tú no puedes entrar a mi país. Pero a ¿qué mí que me tipo? importa, ok. Exacto. A mí que me importa, yo no he ido a tu país, no voy a ir a tu país. Te voy a congelar la cuenta, yo no tengo cuenta con ustedes. O sea, ¿qué pueden hacer los organismos internacionales en cuanto a sanciones que a ellos le pueden importar? Mire, yo no creo que un nivel de sanción pueda tener una efectividad en el nivel de descontrol. Primero porque esos organismos internacionales, por cierto, lo único que pueden hacer es sancionar, pero sancionar Estado. Entonces no tienen otra forma de darle respuesta fuerte a situación. Ahora, un Estado organizado, cuando tiene un nivel de sanción por un organismo internacional, actúa con la responsabilidad de Estado. Entonces, estos grupos armados poco le importaría un nivel de sanción que se genera a nivel internacional, porque de qué forma se puede ejecutar si ni siquiera el propio Estado está en capacidad de poder imponer. Entonces carecería de efectividad apelar a ese recurso. Además, que estos grupos operan con unos niveles de fuerza, de resistencia, que al final cualquier forma que se le imponga con un nivel de fuerza, eso recae en la población, porque es la víctima que ellos tienen para poder operar y crear ese estado de fuerza y de compromiso con ellos. Entonces siempre hay que pensar cómo esa población sufriría una situación como esa. Y si un país, como estaban también surgiendo opiniones, ideas de que sea solo un país que se encargue de esto no sería como un tipo de injerencia en el país vecino, independientemente de la situación política, social y económica que esté viviendo? Mire, Haití es un país, de alguna forma hay que generarle un nivel de legitimidad como Estado, un Estado que no funciona, un Estado que no opera, un Estado deficiente, pero hay reservas de Estado. Entonces, el nivel de intervención no creo que también sería el resultado de un país específico. Es la comunidad internacional que tiene que virar su mirada hacia Haití, porque no se trata de intervenirlo, de decirle lo que hay que hacer. Hay que hacerlo con sus hombres y mujeres, que los hay, con mucha capacidad para poder tener una participación activa en la política. Lo que pasa es que ahí no hay seguridad, hay muchos temores. Las personas que pudieran hacerlo no se quieren someter al riesgo de hacerlo. Creo que si la comunidad internacional, y en eso consiste la creación de una clase política
generarle niveles de garantía De seguridad. y de seguridad, porque en definitiva, aunque se intervenga, esa intervención tiene que ser con el resultado de que esa clase política sea la que construya el Estado que nosotros queremos ver en el futuro. ¿Cómo no repetir la experiencia de la MINUSTAH? Porque los detractores lo que hablan de que la MINUSTAH, bueno, en ese momento hubo seguridad, hubo elecciones, pero que no dejó huellas a largo plazo de mejorías, de crear una sociedad más responsable, de crear gobernanza, de crear las condiciones para que se desarrolle. O sea, ¿qué errores cometió la comunidad internacional en las pasadas intervenciones y cómo debería actuar en estos momentos en caso de llevarse a un consenso de países? Es que la presencia de la MINUSTAH, primero es que va conforme a la planificación de los organismos internacionales de Naciones Unidas, en este caso con un tiempo determinado para operar, va con un programa. Y no se trata de ir a intervenir y a tomar decisiones de Estado, que hay quizá donde se generan los niveles de confusión. La MINUSTAH tiene un propósito que es de seguridad, intervenir. Pero al final hay un gobierno con sus debilidades, pero el gobierno quien tiene que tomar la decisión. Yo no creo que fue un fracaso la presencia. Cumplió su rol en el momento. Quizá si de alguna forma podemos ver que fue un error fue salir, porque todavía se tenía que prorrogar, era necesario la presencia para mantener cierto nivel de control, porque incluso vemos que se ha acrecentado el conflicto, sobre todo después de la salida, porque no hay una policía con el nivel de fuerza, de solidez para poder controlar, no existe un ejército, ¿verdad? Entonces no hay un gobierno con la fuerza, el prestigio para poder imponer ciertas decisiones. Pero no también sería, aparte de que no se prorrogó el plazo, también fue, digamos, en términos operativos, hubo también cierto nivel de falta de supervisión, mayores niveles de control sobre los propios soldados de la MINUSTAH que estaban en Haití, porque también se dieron muchos casos de violaciones, muchos casos de abuso sexual, muchos casos que fueron cuestionados por la propia sociedad haitiana, que en vez de sentir que se le estaba protegiendo de forma tal, también se le estaban vulnerando derechos. Entonces, digamos que ahí hubo también una falla en Naciones Unidas en la implementación de esa intervención. Sí, mire, estas son situaciones que por supuesto calan en el nivel de credibilidad de esta institución, de este órgano al actuar. Sin embargo, esos conflictos, esa situación que se dio al margen de la labor que estaban desarrollando, no significa que no tuvo una presencia que dio sus resultados. Sí, por claro. supuesto que la actitud, la conducta que se generó por alguno de los efectivos, con el tema que usted señala de violación, eso pues genera un nivel de no credibilidad, pero eso no fue determinante para uno hoy calificar que la presencia no tuvo su valor, sobre todo en el tema de la seguridad. Y por supuesto apelar, porque esos son temas que se generan que en el futuro no se puedan volver a presentar. Podríamos entonces tener una acción igual a esa que tuvimos, pero obviamente cuidando ciertos puntos como estos que Ogla señaló que pudieron afectar a la ciudadanía en Haití en un futuro. Sí, porque de eso se trata. O sea, que si se genera la presencia de esta institución, ya sea en Haití o en otro país, que estos organismos internacionales actúen con el nivel de vigilancia de que no se pueda presentar. Creo que fue resultado también de la propia inestabilidad, el descontrol que existía, la presencia que se fue más allá de su rol a ejercer, y cuando se dan este intercambio tan cercano entre comunidad y estos grupos que tienen que actuar con otro propósito, generó quizás ese nivel de confianza y no había una autoridad también interna que podía vigilar qué estaba pasando. Pero vuelvo y les repito, lo que sabemos es que esos casos que se dieron al margen fueron unas situaciones de carácter particular, fueron debidamente sancionados y que no fue resultado de una actitud permisible de Naciones Unidas, sino que donde quiera que se dan grupos sociales pueden presentarse este tipo de situaciones. Bueno, ahí está, brillante, el licenciado Eddie García estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por venirnos a dar estos puntos de vista y llenar quizás muchas lagunas que nosotros teníamos. Distrito Informativo.